Muchas gracias, Randy. Hola a todas, todos, todes y todis. Mi nombre es Mr. D y les traigo una super cápsula súper interesante que les va a encantar. Y hoy les traigo un dato importantísimo y preocupante, pues a la fecha de hoy aún existen 5 países donde castigan con pena de muerte a las personas por ser homosexuales. Inaceptable. En la cabeza de la lista está Arabia Saudita. Este país de Medio Oriente no tiene una legislación penal codificada, pues se utiliza la ley islámica del Sharia. Aunque se supone que las relaciones sexuales entre hombres son consideradas un delito menor, el documento Homofobia de Estado, publicado por la ILGA, nos explica que las relaciones extramaritales sí son castigadas con la pena máxima. Les recuerdo que el matrimonio homosexual no está permitido en Arabia Saudita, haciendo que cualquier relación sexual entre personas del mismo sexo sea considerada una relación extramarital y por ende castigada con la ejecución. Uno de nuestros televidentes nos envió un artículo súper importante sobre el siguiente país, y ese es Irán. Irán es otro país que basa su legislación en la ley islámica. El Código Penal Islámico iraní condena con pena de muerte el delito de sodomia. Según el artículo 233, capítulo 2, el libat será castigado con pena de muerte a la parte pasiva. Sin embargo, a la parte activa será castigado con 100 latigazos, si no está casado o si el acto no fue forzado. En caso contrario, también aplica la pena máxima. En algunos casos, la edad de los involucrados y su situación personal pueden ser considerados para atenuar la sentencia. Varios organismos internacionales han manifestado su preocupación al ver la posibilidad de que los acusados sean condenados a muerte sin contemplación alguna. El siguiente país en esta terrible lista es Sudán. Aunque las medidas no son tan severas como en los países anteriores, el Código Penal publicado en 1991 condena la sodomia como un delito. Está prohibido hablar abiertamente sobre orientaciones diferentes a la heterosexualidad. Y aquellos hallados culpables por sodomia, la primera vez serán castigados con 100 latigazos. Aquel que reincida en este delito por tercera vez podrá ser condenado a muerte. Aunque el gobierno de Sudán ha mostrado su cara receptiva a las sugerencias de países como Chile y Honduras, siguen sin modificar sus políticas contra la población LGBTI. Yemen es otro país donde la homosexualidad es considerada un delito y puede ser castigado con pena de muerte, según el Código Penal publicado en 1994. Los varones casados que sean hallados culpables del delito de homosexualidad serán castigados con la muerte por lapidación. Por último está Mauritania, un país al norte de África. En este país, el Código Penal condena a muerte por lapidación a cualquier hombre que cometiere actos indecentes o contra natura con una persona de su mismo sexo, como se explicitó en el artículo 308 de dicho Código Penal. Y este fue el Drácula por el día de hoy. Se despide de ustedes Mr. D. Vamos a darle el paso a Randy. Bye.